Entre Periodistas. Bien, y vamos a entrar ahora a hablar sobre el tema internacional, es decir, cuáles son los asuntos que en este momento preocupan a la humanidad. Yo diría, porque están muy claros, que en el orden de la lucha por el poder se ve en estos momentos una fuerte competencia, peligrosa por cierto, entre Rusia, los Estados Unidos y China. Razones son distintas, pero no dejas de evidenciar que el tablero mundial, el tablero del poder mundial se está moviendo en estos momentos. Lo más reciente, lo que puede tener visos de desembocar en una confrontación, una guerra entre países, una guerra mundial, una tercera guerra mundial, es el conflicto entre Ucrania y Rusia. ¿Por qué razón? Bueno, Rusia teme que Ucrania formalice su adhesión a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, muy conocida como OTAN. La OTAN se fundó en el 49 y se consideró como una especie de escudo de protección militar, de defensa y también como una palanca para la paz después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, varios países de la Europa Occidental crearon esta fuerza unificaron sus fuerzas de defensa para crear ese escudo frente a la Unión Soviética, que se consideraba como la potencia más propensa a una agresión y a una intervención, porque ya lo había hecho en varios países. Entonces, la entonces Unión Soviética creó el Pacto de Varsovia, que fue casi un paralelo a la OTAN, para entonces tener ahí, bueno, aquí estamos dos componentes de fuerzas bélicas preparadas para cualquier cosa. Bueno, ya no se presentaron esas guerras como se temían, pero ahora sí, porque la OTAN se ha expandido mucho, ha incorporado como miembro de la OTAN a países que estaban en la antigua órbita de la Unión Soviética, es decir, a la de Europa Oriental. Y Rusia ahora no quiere que la OTAN se expanda. Entonces ha hecho unos movimientos de tanques militares, aviones, todo, en la frontera con Ucrania para decir, bueno, nosotros no vamos a permitir que Ucrania caiga en manos de la OTAN y por tanto de los aliados occidentales. Y entonces hay una puja ahí con Estados Unidos. Estados Unidos y el resto de los países de la Europa dicen, si usted le pone la mano a Ucrania, si usted interviene en Ucrania, le va a resultar caro. Bueno, aquí hay una puja. Pero por el otro lado, hay un conflicto entre China y los Estados Unidos. No solamente aquel que viene por el control del espacio y por el control de la tecnología, del poder tecnológico, sino por el caso de Taiwán. Que Taiwán es una nación que se creó a partir de la rebelión o la revolución de Mao Zedong en China. Chiang Kai-shek, que fue el líder de las fuerzas vencidas, se refugió con 1 millón de chinos en la isla de Taiwán, que la conocemos, nosotros conocemos esa isla de Taiwán. Bueno, y ahí creó un estado nuevo. China no reconoce a Taiwán como un país, sino como una provincia. Entonces, hay una puja ahí entre Estados Unidos y China, porque China ha hecho unos ejercicios militares atemorizantes alrededor de Taiwán, y Estados Unidos dice no va a permitir que China intervenga ahí. Bueno, ese es un conflicto por ese lado. Pero por el otro lado, el sudeste asiático se agita con pruebas nucleares de cohetes que está haciendo Corea del Norte. En fin, hay toda una inquietud en el mundo que también se viene a añadir a lo que habíamos hablado de la pandemia para crear un estado de incertidumbre. Sí, Miguel, así como tú dices, mira, esto de las guerras, yo lo presento, lo visualizo como el pleito del huevo y la piedra en el siguiente sentido. La piedra es el que tiene el poder y la decisión para declarar estamos en guerra o iniciar una guerra, mantener una guerra, no importa lo que pase. Y el huevo es esa comunidad, ese grupo de personas que se oponen a la guerra, que
analizan las consecuencias de las guerras, los resultados, y lo exponen abiertamente ante el mundo para ver si sensibilizan a quienes tienen el poder y entienden que la guerra va, que hay que hacerla por encima de todos. Entonces, yo estuve viendo una agrupación que se llama Médicos Humanitarios. Esa agrupación se encarga de analizar todos los problemas de salud, de dónde vienen, sus orígenes, sus resultados, sus consecuencias, porque ellos como médicos tienen que ver por qué tienen tantos pacientes, Obviamente. por qué vienen, por qué tenemos que hacer tantas cosas, y aunque si la gente se enferma de manera natural, bien, pero si se enferma por fallas humanas, por errores humanos y por situaciones del hombre, pues entonces vamos a hacer algo para que se enfermen menos, porque los médicos, la comunidad médica está luchando para que cada día la gente se enferme menos y dure más, que llegue hasta que supere los 100 años. Entonces, en ese sentido, ellos han estudiado el elemento de la guerra. ¿Y cuál es la posición? Bueno, los resultados. Ellos están planteando, Miguel, los resultados. Un estudio reciente decía y volvía y recalcaba, haciendo una balanza entre los resultados de la guerra. Ellos como médicos decían que la mayoría de las personas que van a la guerra, pues era una persona que tú la estabas prácticamente anulando de la sociedad, porque después que pasaba la guerra era enfermo psicológico, psiquiátrico, físicamente, o sea, era como si escoges 10 personas para mandar a la guerra, son 10 personas que después no van a servir para nada. Entonces, ¿cómo voy a contar con gente para la guerra después? Ese es un elemento. Otro elemento, la mayoría de las personas que mueren como consecuencia de la guerra no son los soldados, no son las autoridades, no son las cabezas que quieren dinamitar el poder contrario. La mayoría de las personas que mueren como consecuencia de la guerra son civiles. Son las personas que están en los pueblos. Mira, y te falta uno, siempre muere la verdad. Siempre la matan, porque ahí viene la contra. Bueno, entonces son la gente, porque fíjate, cuando los pueblos están en guerra, lo primero es dinamitar un pueblo, dinamitar un pedazo, para hacerle ver al líder, yo soy más fuerte que tú y te voy a desbaratar a toda tu gente. Sí, pero entonces fíjate, esas personas civiles son las que mayormente mueren. Ahora, Wendy, fíjate, porque tú dices, bueno, ¿cuál era antiquísimamente el origen de la guerra o la razón de una guerra? Bueno, en el caso de las potencias mundiales, la condición de potencia se adquiría según el nivel de territorio, la amplitud de territorio y de control que tú tuvieras de esos territorios. Entonces, para vencer en una guerra, en ese momento, en tiempos atrás, la principal prueba era, o sea, dominar al enemigo, diezmando sus fuerzas armadas, matando gente, matando. Era según la cantidad de muertos, causando el mayor número de daños. Entonces tú ocupabas ese territorio para tratar de restablecerlo y quedarte ahí afincado. Ahora, el poder, porque ha cambiado la cosa, entonces el poder no radica ahora en el control territorial. El poder radica ahora en el control del poder tecnológico y del poder económico. Y tú puedes tener ese control tecnológico y ese poder económico sin tirar un tiro. Así es. Sin tirar un tiro. Tú no tienes que salir con tanques, aviones y bombas a matar gente porque, o sea, no vas a lograr nada. O sea, si quieres dominar el mundo, tú tienes que entonces emplear mucho dinero en la tecnología para llegar primero, digamos, al espacio, al control satelital, al predominio de lo satelital. Demuestra quién da más. Y luego también, en materia económica, tú tienes que tener los mejores elementos para imponer, o sea, tus mercancías y tus formas de negocio y de comercio y ganar dinero por eso. Entonces, mucha gente no cree que se puedan desatar estos conflictos en su naturaleza bélica, es decir, guerra, tiroteando y todas esas cosas. Porque incluso, fíjate, ya hemos visto que hay una guerra
que ha habido guerras bacteriológicas, es decir, meterle una bacteria a como pasó en Vietnam ajá, pero también vimos un modelo de guerra electrónica que se está dando también aquí. O sea, los mismos ucranianos denunciaron que Rusia hizo un hackeo, un ciberataque y le anuló todas sus comunicaciones. Cuando los Estados Unidos iban a invadir Irak para destituir a Saddam Hussein, ellos tiraron muchas bombas y muchas cosas, pero lo primero que hicieron fue neutralizar con un ataque electrónico las líneas de comunicación de Irak. Ahora mismo, por ejemplo, fuera de todo esto, hay un conflicto por la irrupción de la tecnología 5G en el mundo. Esa sí es una verdadera Las grandes líneas aéreas han dicho, hey, un momentito, no queremos que en los perímetros de los aeropuertos estén aplicando esa tecnología. ¿Por qué? Porque va a distorsionar y va a causar en todos los sistemas de altímetros de los aviones, los horarios y las cosas. Cuando viene a ver, se arma un caos grandísimo por esa tecnología tan primorosa y tan buena. Sí. Fíjate entonces cómo una tecnología te puede arruinar un país. Sí, ocasionar una tremenda guerra. Sí, no, y arruinarte sin necesidad de que tiene un tiro. Entonces por eso hay que estar viendo esa situación. Más las pandemias Ese sí es más la pandemia, porque contra la también hay vida. otras cosas que han ocurrido en el mundo, tanto en el 21 al final como ahora, señores. Ustedes han visto la cantidad de volcanes en erupción, Sí. los terremotos, los tsunamis, o sea, como que están pasando muchas cosas. Las caídas de los glaciares, el aumento del nivel del mar, el calor. Como que están pasando muchas cosas raras, Wendy. Eso significa En este 22. que hay diferentes tipos de guerra. Entonces, ya la guerra común de matar a la gente está prácticamente desfasada. Sí. Esperemos que esté prácticamente anulada, ya fuera de círculo, porque mira, Miguel, hablando de los resultados de las guerras, están también cómo quedan devastados los países en guerra, cómo se reduce enormemente la capacidad de respuesta, la capacidad de responder a esa población que queda anulada mentalmente, porque se ha demostrado que problemas mentales siempre existen de una forma u otra. Entonces, los países en guerra, el atacado y el atacante que gasta todo lo que tiene, o una buena parte de lo que tiene, de dominar al otro, ¿verdad? Comprando las herramientas para vencer y obtener el poder, queda devastado ya. Entonces mañana no puede comprar los alimentos, no puede suministrar los servicios de calidad que daba a su población, porque una buena parte de los recursos lo invirtió en demostrar el poder. Y también no puede responder a los problemas que se le generan de salud, de educación, económico. Entonces, en todos esos sentidos, esa teoría de la gente que está en contra de las guerras sostiene eso, que sostiene, inclusive prácticamente recomienda, utiliza otro método. No se oponen a que tú, ¿verdad?, quieras estar por encima de otro. La superioridad, vencer, o sea, la superioridad. que tú quieras buscar primacía, Eso no superioridad. se cuestiona. Cada país tiene derecho a querer ser el mejor de la región, el mejor del Caribe. Oye, y a la gente le conviene porque eso es competencia y quien da más. Entonces, la competencia sana es buena, se mejora la calidad. Lo que hay que tomar en cuenta es las formas de ganar, la forma de competir, la forma de mantener el poder encima, que no sea una cosa que lo ganas por un lado y lo pierdes por otro. Entonces, ahí hay una disparidad que es lo que podría llamar la atención y pensarse en ver cómo poco a poco se van buscando otras fórmulas para solucionarlo. Nosotros aquí seguimos con mucho más entre periodistas.